Con ese concepto de periodismo de datos me pasa algo muy similar al concepto de periodismo de investigación. Y es que hasta cierto punto yo lo siento redundante, porque el periodismo siempre tiene que basarse en datos y el periodismo siempre tiene que tener investigación. O sea, hacer periodismo es investigar. No obstante, yo creo que sí, que es muy importante promoverlo, porque aquí en República Dominicana todavía estamos en pañales. O sea, no le hemos sacado el máximo provecho al tema del periodismo de datos. Cuando tú comparas lo que se hace en otros países, en naciones como por ejemplo México o Estados Unidos o la misma España, o sea, hablando de contextos que son latinos, que son realidades parecidas a la de República Dominicana, o sea, las grandes investigaciones que se han hecho justamente aprovechando el periodismo basado en datos, los escándalos que se han generado por grandes hallazgos y cómo eso ha impactado el tema político, el tema económico. O sea, aquí todavía estamos muy lejos de eso. Yo creo que es importante seguir promoviendo el periodismo de datos y no solamente desde instancias oficiales como la DGI. Yo creo que en las universidades aquí, fíjate que no creo que haya ninguna carrera como tal o alguna especialización que contemple el periodismo de datos. Y para mí los datos son el periodismo en sí. Y creo que ahí de verdad hay todavía muchísimo potencial que le podemos sacar. Entonces, promover el periodismo de datos es importante porque de eso se trata el periodismo y en resumen porque aquí en República Dominicana todavía es mucho lo que podemos lograr en esa materia. Cuando hablamos de datos abiertos y hablamos de acceso a la información pública, estamos hablando del corazón y el cerebro del periodismo. Si el cuerpo humano fuera el periodismo, o sea, tanto los datos como la información pública serían los principales órganos, porque primero el hecho de que los datos estén abiertos permite que el periodista pueda tener ese acceso y lograr conclusiones, informaciones que estén basadas no en los prejuicios que uno pudiera tener como investigador o investigadora, sino en la realidad. Los datos son parte importante de la realidad y eso, a eso es que está llamado el periodismo, a contar esa realidad. El otro elemento que a mí me parece muy importante y viene también a dar respuesta a un prejuicio que se pudiera tener en esta materia, de entender que los datos son solamente para los periodistas. No, o sea, también la ciudadanía se beneficia bastante. Cuando tenemos datos abiertos, cualquier ciudadano o ciudadana que sea acucioso o acuciosa puede de hecho también comprobar y puede reutilizar esos datos. Entonces, nos estamos hablando de, para mí, la parte más importante, que es la democratización de la información. Y yo creo que eso es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces cuando hablamos de periodismo solamente reivindicamos derechos como la libertad de expresión, pero hay un derecho fundamental que le compete a la ciudadanía, que es el derecho a la información. Entonces, los datos y el acceso a la información vienen a dar cumplimiento a esos dos derechos que para mí son fundamentales y son sagrados. Y otro elemento más ahí para conectar, otro elemento más por lo cual es importante tener datos abiertos es que permite que otros periodistas, otros colegas también puedan hacer sus reinterpretaciones, sacar sus propias conclusiones a partir de los datos. O sea, de verdad que la riqueza que dan los datos abiertos es inmensa. Mira, el acceso a la información pública y a los datos nunca debe de verse como una amenaza, porque es lo contrario, o sea, los datos siempre van a certificar. Malo es si un periodista o una periodista sale a hacer acusaciones y no tiene ninguna fuente de verificación. Entonces, los datos no hay que verlos como enemigos, lo que hay que verlos como una forma de tú poder certificar las realidades, de poder certificar las informaciones, los reportajes que elaboramos. Yo entiendo que sí, que a veces cuando se está en posiciones públicas uno puede sentirse un poquito susceptible a algunas investigaciones, pero si el funcionario o la funcionaria, si la institución está haciendo las cosas bien, no debería de tener ningún temor en tener datos abiertos. Es lo contrario. A mí actualmente me preocupa mucho que veo que en el ámbito de la comunicación como tal hay muchísimas informaciones falsas
y se están manejando de una forma que se presta inclusive a prácticas bastante deleznables, como son el tema del chantaje y de la extorsión. O sea, los datos vienen a ser un filtro para el chantaje y para la información. Entonces, yo creo que lejos de ser una amenaza, constituyen una tabla de salvación para las instituciones públicas, también privadas, porque también el sector privado se está expuesto a esto, y yo creo que inclusive para el mismo periodismo. Es muy lamentable lo que está pasando hoy día con la comunicación en nuestro país, donde cualquiera con un micrófono, con una cámara, sale y acaba en minutos con reputaciones, con carreras que se han construido a lo largo de los años con mucho esfuerzo. Entonces, cuando nosotros podemos tener aquí una mayor cultura de datos, un mayor apego al datos, esto justamente van a ser las fronteras que van a poder ayudar a delimitar y que la gente sepa, ok, esto que me está diciendo esta persona de esta otra persona o de esa institución, o sea, tiene algún dato que se pueda verificar, tiene fuentes confiables, se contrastan las fuentes, que es otra ventaja que tienen los datos también, que nos permite contrastar fuentes. O sea, yo creo que lejos de verlo como una amenaza, hay que verlos como una oportunidad. El periodista no necesita premios para poder hacer su trabajo y hacerlo bien. Sin embargo, siempre es gratificante y siempre es estimulante el tú ver que tu trabajo se reconoce. Yo creo que además un elemento importante de premios y concursos como este es que le recuerda a los directivos de los medios, a los ejecutivos, la importancia de tener estos temas en la agenda, porque muchas veces, yo que hago vida en medios de comunicación, la cotidianidad a veces se come estos enfoques profundos. A veces uno no tiene el tiempo que le gustaría para poder hacer una buena investigación, desarrollar un buen reportaje, poder tener acceso a múltiples datos, hacer una buena base de datos, contrastar con diversas fuentes. Entonces, a veces la cotidianidad, el día a día, hoy día el mundo va muy rápido, limita eso. Entonces, el hecho de que este concurso insista y persista es un amable recordatorio de que hay que sacar tiempo para poder entonces hacer este tipo de trabajos y saber que, por supuesto, esto implica también la oportunidad de recibir un reconocimiento que nunca está de más, nunca cae mal y que yo creo que sirven para estimular. Por último, yo creo que otro elemento importante de este concurso de Periodismo Nacional de Datos es que le recuerda a la ciudadanía que sí, que los datos son importantes. Creo que hace una labor esencial en que podamos seguir construyendo esa cultura educativa de que, mira, es importante siempre que toda la información se base en datos, porque es que los datos lo que hacen es certificar, certificar realidades, certificar miradas, certificar experiencias. Entonces yo creo que ahí en ese sentido radica la importancia de este concurso que ojalá lo sigan haciendo por muchísimos años más.